Y las costas de todo el Pacífico están en alerta después de un terremoto muy fuerte, ocurrido en las últimas horas. Es el terremoto más fuerte que se registró a partir del año 2011, en donde sabemos todo lo que sucedió, fundamentalmente en Japón, en Fukushima, en las centrales nucleares. Vibró con mucha fuerza la tierra en las profundidades del mar y esto generó alerta de tsunami en gran parte del mundo. Recordar que el sismo que se registró en las últimas horas fue de magnitud de 8.8, el más fuerte, como señalábamos, desde el año 2011. Y las autoridades advirtieron sobre posibles réplicas de hasta una magnitud de 7.5, que podrían extenderse durante días o semanas. Y estas son algunas de las imágenes más que elocuentes. Estaban operando a una persona a corazón abierto en el momento en el que se comienza a producir este terremoto, y van a ser premiados, condecorados estos profesionales por las autoridades del país por esta labor, a pesar de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en la tierra. Cuando en condiciones normales, cuando se te mueve la tierra, todo lo que queremos es salir corriendo. Y sin embargo, un profesionalismo admirable para continuar con la cirugía, pese a que todo se movía. Fíjense, hablando de que todo se mueve, cómo ya cuando las aguas iban subiendo, producto de las primeras olas que llegaban del tsunami, empezaban a llevarse lo que había, los vehículos y también las construcciones, las casas y los galpones de ese sector. Claro, y aquí, tal como vemos en las imágenes, eran enormes olas que avanzaban sobre la tierra luego del terremoto. Los residentes, afortunadamente, ya habían sido evacuados y trasladados a zonas más elevadas, recordando que esta alerta de tsunami se terminaba extendiendo y todavía por estas horas se mantiene en gran parte del Océano Pacífico, desde el norte de Asia hasta el sur de América. Estas son imágenes de cómo llegaban las primeras olas a Japón. Es la isla de Hokkaido, en donde en principio se habían previsto olas que podían llegar a tener hasta 3 o 4 metros, pero que afortunadamente fueron más leves de lo que se presuponía. Evacuación en Japón que afectó a 900.000 personas. También incluyó a trabajadores de la central nuclear de Fukushima, en donde, fue un desastre en 2011 lo que produjo el tsunami. Esta vez, por suerte no hubo daños significativos. Filipinas, Taiwán, Indonesia, Nueva Zelanda, México, Ecuador, Perú y Chile, entre otros, también fueron los países que emitieron alertas preventivas o al menos de monitoreo por lo que pueda ocurrir. Estas son imágenes de Kamchatka, donde se produjo el terremoto, donde estuvo el epicentro del terremoto, registradas por los mismos ciudadanos que filmaban. Fíjense la cruz, allí como se mueve. Desesperante. Recordar que se iban activando todas las sirenas para que se vayan produciendo todas las evacuaciones costeras. Hubo pasajeros varados también en aeropuertos, vuelos cancelados o desviados, donde las olas en algunos casos superaron hasta los 3 metros de altura. Y esto ya es Chile, nos venimos para nuestra América Latina y para uno de los países que está en alerta máxima por la posibilidad de tsunami. Fíjense la fila interminable de vehículos, la enorme congestión que se producía porque, claro, el gobierno de Chile, de Boris, ordenó evacuar las zonas costeras más comprometidas y se generaba este embotellamiento. Estamos en contacto con Martín Ortiz, es periodista de Chile. Martín, buenas noches. Maximiliano y Belén, te saludamos desde Rosario. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están, Maximiliano y Belén? Estaba viendo parte de las imágenes que estaban mostrando en torno a la evacuación en Chile. Solamente para entregar datos, 1,5 millones de personas se estuvieron movilizando por nuestro país, tanto desde Arica hasta... Perdimos. En torno a los horarios, tenemos 1 hora de diferencia con Argentina. En la mayoría de nuestro país, pensar que en Chile hay distintos horarios, sobre todo en las 2 últimas regiones, al extremo sur, y en lo que ha sido hasta ahora. De hecho, estaba viendo también parte de los horarios de las alarmas y sobre todo a qué hora van a llegar las distintas olas. En Castro, en lo que tiene relación con la zona sur del país, donde se encuentra la isla grande de Chiloé, está llegando hasta ahora parte del tren de olas y se informa también parte de lo que está sucediendo.
A ver, Martín. Perdimos la comunicación, que venía ahí tambaleando. Justo, ya que sí. estamos hablando de terremoto y de inestabilidad. Justo nos iba a dar los detalles, hablaba, ¿no? de estas olas que estaban próximas a llegar con la diferencia horaria, y habló de 1,5 millones de personas, ¿no? Que tuvieron que trasladarse en Chile a raíz de esto, ¿eh? Bueno, algunas de las consecuencias en imágenes que vamos compartiendo. Bueno, y mientras esperamos restablecer la comunicación con el periodista chileno, vamos a hacer contacto con Ceci Casabonet, que está con especialistas geofísicos para entender cómo es esto, ¿viste? De que una vibración tan profunda en Rusia, en Kamchatka, puede repercutir en tantas partes del mundo. Es como si se hubieran movido la Tierra completa, ¿no? Exacto. Bueno, Ceci, los escuchamos. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor en física Iván Novara para conocer el detalle de esto que ha tomado relevancia mundial, porque tiene que ver con que posiblemente en Chile llegue una réplica o en realidad un tsunami. Este es el término que se había utilizado, pero vamos a poner un poco de manto de claridad conociendo el detalle de lo que estuvieron estudiando aquí los expertos. Iván, bueno, decíamos, ¿es posible que llegue? ¿Qué estuvieron analizando en relación a lo que se pudo conocer a nivel internacional de esto que podría llegar a la costa del Pacífico? Sí, el sismo ocurrió, ya hace 24 horas, de 8.8 en la escala de Richter, en Kamchatka, y esto se está desarrollando, ¿sí? Porque tiene una ventana de 48 horas en la que tenemos que estar atentos. El Instituto de Geología de Estados Unidos, que es el más que tiene más presencia, que determina primero los datos primero determinó que era de 8 puntos en la escala de Richter, después de 8.8, mientras se estaba desarrollando todos los eventos, o sea, el supuesto tsunami estaba viajando hacia acá, tarda entre 2 y 14 horas en viajar, así que en principio se dio una alerta porque en Kamchatka sí hubo un tsunami de 3 metros, es decir, el agua se levanta y va hacia ambos lados, hacia Kamchatka un tsunami de 3 metros, pero se tenía justamente el miedo de que llegue un tsunami a estas costas. Ahora, ¿puede viajar tantos kilómetros y llegar con la misma intensidad con la cual se dio en el lugar de origen? Claro, exactamente. Conserva bastante energía, pero la va perdiendo, exactamente. Y eso fue lo que ocurrió. En Rapa Nui, la parte oeste de la isla de Pascua, se llegó con medio metro. Se llegó ya a las costas de Perú y de Chile, se está hablando de un oleaje anómalo. O sea, no es un tsunami, no va a llegar un tsunami. Se está hablando de un oleaje anómalo. Esto es abajo de medio metro, ¿sí? Maxi, Belén, Iván, los escucha el doctor. Hola. ¿Qué tal, Maxi? Mandamos. ¿Qué tal? Encantado. Buenas noches. Esto, decíamos, trae un poco de tranquilidad, ¿no? Escuchar estaríamos hablando de un oleaje distinto, infrecuente, pero no con la virulencia de cuando uno habla de la palabra tsunami, ¿no? Sí, tenemos en general, los que tenemos unos años, tenemos registro de nombrar a tsunami y, por ejemplo, se nos viene Sumatra, ¿no? 2004, claro. Sumatra, tsunami que 250.000 personas se llevó. Entonces, cuando uno dice tsunami, por supuesto que tiene que emitir una alerta porque hay probabilidades. Sismología es una ciencia probabilística y lo que determina es que hay probabilidades de que esto ocurra, entonces se emite una alerta. Ahora sí, lo que hay que hacer es lo que tiene que hacer cada ministerio. Prefiero esto, Iván, claro, que se movilicen 1,5 millones de personas sin sentido y que tengan que volver diciendo para qué no fuimos, antes que después lamentar una tragedia humanitaria, ¿no? También, pero eso es otro problema. Cuando se metía en mucha alerta y no venía nada, la gente después empieza a subestimar. Cuando pasa lo contrario hay quejas. Eso ocurre, porque la sismología no es exacta, es probabilística, lo que te da probabilidades y te dice, mira, hay probabilidad de que esto ocurra. Vos decidís, tu ministerio te va a decidir qué hacer. Iván, ¿el riesgo mayor ya pasó o puede haber réplicas? ¿Puede generarse otras situaciones? ¿Qué debemos esperar? En Kamchatka, como se dio, el más grande, que es de 8.8, a lo largo de 500 kilómetros, que es la falla, a una longitud de 500 kilómetros y por 50 kilómetros de ancho, ocurrieron más de 100 réplicas del orden de 4.5 y 6.5, o sea, son muy importantes. Por eso yo digo que para mí está en desarrollo esto, al menos las primeras 48 horas hay que esperar, porque quizás pueda aparecer mañana uno de 8 puntos en Kamchatka, y esto justamente hay que estar esperando porque las tensiones
en la superficie se están reacomodando, ¿sí? Así que yo diría de esperar al menos 48 horas para decir, bueno, en cuanto a los tsunamis ya están emitidas la alerta, al oleaje anómalo, y en cuanto a los sismos que se puedan reproducir, bueno, estar más atento. Bueno, en el norte de Japón sí llegó a 1 metro, el tsunami fue importante, pero ya hasta acá no. Pero réplicas sí pueden ocurrir más cerca de Kamchatka y Japón en esa situación. Hacia acá puede ser muy bajo, probabilidad muy baja. Si bien estamos en el centro, en el cinturón de fuego, es decir, donde están todos los 90% de los sismos están ubicados en la costa de Chile, Perú, ¿no? California, y bajamos por todo Rusia hasta Japón y bajar hasta Australia. Ese sería el cinturón de fuego donde está la mayoría de los sismos. Bien. Que pueda ocurrir una réplica, sí, pero en esa zona, no más acá. Sí. No, muy poco probable. Estamos en condiciones de decir que hay vaivenes, hay cambios en la Tierra en general, lo que podría hacer que sea cada vez más frecuente este tipo de sismos de esta magnitud cada vez más importante. No se ve a lo largo de la historia que haya un incremento en los sismos. Lo que sí estamos, como se avanza la ciencia, muchos satélites, esto podemos monitorear la ola, cómo la vamos viendo minuto a minuto, cómo se va viendo en el satélite. Tenemos las clásicas imágenes de que todos las vieron y ocurre todos los sismos lo mismo. Los cirujanos, no sé si los vieron operando, y con las imágenes de sismo. En los aeropuertos, todas las imágenes clásicas que ocurren una vez cada que hay sismo. Tenemos muchas redes, mucha información, y bueno, lo que hay que dar una alerta seria y concreta y no estar desparramando Iván, entonces, información sin sentido. Tenemos que cerrar, pero me interesa casi por sí o por no. Esto no es cambio climático. Esto es movimiento natural de las placas de la Tierra. Exactamente. Bien. Exactamente. Muy contundente. Muy atinada y con precisiones. Bueno, Muchas Iván, gracias, muy amable. Muy claro para explicarnos todo. Muy amable. Hasta Muchísimas luego. gracias a ustedes. Gracias, Ceci. Hasta luego, buenas noches. Nos encontramos. Bueno, volvemos a hacer contacto con Martín Ocaris Exacto. desde Chile. Martín, ¿nos escuchás? Martín Ortiz, periodista de Chile. ¿En qué parte estás vos, Martín, concretamente de Chile? ¿Tuviste que evacuarte o en lo personal no te tocó? No, en lo personal estoy en la capital, en Santiago, y acá costa no hay absolutamente nada. De hecho, es la única región de nuestro país que no cuenta con costa, porque está tapada por otras 2 regiones que van haciendo esta especie de cruce. Pero un dato también importante, y estaba escuchando a Iván sobre lo que mencionaba del tsunami, de las olas, y también que se vienen o se han ido desplazando hacia nuestro país. Pensar que el terremoto del 2010 trajo olas de 30 metros. El terremoto que ocurrió en nuestro país, en Chile. Ahora, la máxima que se ha encontrado es una de 1,5 metros. De hecho, estaba leyendo información de esta especie como de central de emergencia que tiene nuestro país, que va ante todos los desastres, informando sobre los hechos que van ocurriendo. Y esta mayor proporción de ola, o esta ola quizás más alta, se vivió en un sector que se llama Boyeruca. Boyeruca queda relativamente cerca del epicentro del terremoto del 2010, que ocurrió en Chile, y que también como antecedente y como dato de la causa fue exactamente la misma magnitud del que se vivió en la zona oriental de Rusia. 8,8 grados fueron la intensidad de este. Ahora también estaba viendo un poco la zona horaria de lo que va a ir pasando en el sur de nuestro país. Ya las alarmas han sonado, por ejemplo, hasta la zona de Talca, Concepción, que eso se puede llamar centro-sur de Chile, unas 3 a 6 horas aproximadamente al sur de Santiago. Lo que viene ahora son distintas alarmas o posibilidad de llegada de olas entre las 21 horas de nuestro país, eso ya es para el extremo sur de Chile, hasta las 2:05 de la mañana aproximadamente, que eso ya es la zona más insular, más cerca también de donde se termina el continente americano. Martín. Pero hasta ahora, más allá de lo que ha sido la movilización de personas, 1,5 millones que se ha ido movilizando. De hecho, la imagen que muestran ustedes ahí, ese apoyo es del sector de Viña del Mar, muy cerca de Santiago, 1:30 aproximadamente. De hecho, de fondo se alcanza a observar uno de los hoteles que se encuentra en la zona. Y también otro dato muy importante que tiene relación también con lo que ocurrió en el 2010, es que hay muchas viviendas que están relativamente cerca de la costa. De hecho, tú tienes la playa, está la calle, y absolutamente pegada a esta calle están las casas. Por eso también
se hizo muy necesario y como prevención, y también pensando en lo que ocurrió en el 2010, que no existió absolutamente ninguna alerta en nuestro país para tsunami, es quizás esta salida preventiva. Claro. Y como ustedes decían también anteriormente, Martín, te quería es mejor prevenir que finalmente generar algunas consecuencias. Por el tema de este 1,5 millones de personas que se tuvieron que trasladar, que se tuvieron que evacuar, ¿hay información de cuándo podrían volver a sus hogares? Vos hablabas recién hasta las 2:15, que es cuando se espera esta mayor oleaje ahí en la zona costera. ¿Cómo es el tema de la vuelta a casa? Sí, ha ido segmentándose pensando, por ejemplo, que el tren de olas va a llegar a Chile desde norte a sur, entonces lo que tiene relación con la parte norte de nuestro país, exacto. Las regiones más cerca del desierto, un poco también más al norte de la capital, que es Santiago de Chile, ellos ya tienen la posibilidad de volver a sus casas. También, además, hace un par de horas desde el Ministerio del Interior de nuestro país se bajó la alerta también a una precaución, por llamarlo de alguna otra forma, estar atento a lo que iba pasando. Pero en torno a la preocupación, a lo que están atentos ahora las autoridades, es lo que va pasando. De hecho, estaba leyendo aquí otra información que estaba llegando a la zona ya sur de Chile. Bien. Pero hasta ahora, y de hecho recogiendo un poco lo que decía Iván, han sido más bien tren de olas anormales, pensando de 0.4 metros hasta 1,5 metros aproximadamente. Esperemos que siga de esa manera, Martín. Muchas gracias, te agradecemos este contacto con Argentina y con Rosario. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego.